En la vida siempre existe la posibilidad de intentar con la medicina ancestral. Si usted ya ha visitado a los médicos de la medicina occidental y no encontró respuestas, y sufre de reuma, artrosis, ciática o cefaleas, la medicina ancestral le ofrece técnicas milenarias de curación, transmitidas de generación en generación. Lo invitamos a acercarse, realizar su consulta y conocer una mirada diferente sobre el bienestar y la sanación. Con respeto por la tradición y la experiencia, el indio Coria lo recibe para acompañarlo en su camino hacia una mejor calidad de vida. Comuníquese con el indio Coria y pida una consulta. Quiero comentarles que un calcú es una maldad para la cultura milenaria ancestral del pueblo mapuche. Calcú, un guacufú, una maldad, una brujería, un daño. Si está atado, si no le salen los negocios, si todo le sale mal, si anda mal en el aspecto psicoemocional, acá está el indio Coria. Para atenderlo, ahí está el teléfono, en cualquier parte del país. Así como están las aves, los pájaros que envían su mensaje de que se presentan en el lugar donde estamos. Fíjense ustedes lo del hornerito recién, cómo le están cantando a la vida. Bueno, el indio Coria les dice, visítenme, ahí está el teléfono, y vamos a continuar con la nota del doctor Carlos Cornaglia, médico psiquiatra, y del doctor Alfredo Olivera, psicólogo, creador y autor de la radio La Colifata LT22 y sus réplicas, 40 colifatas en todo el mundo. Seguimos con la nota y vamos avanzando en Bueñún Mapumeu, volver a la tierra, para Argentinísimo. Soy el indio Coria y poseo técnicas milenarias de sanación para dolores crónicos con medicina ancestral. Ayuda espiritual. Los espero. Y bueno, con esa metodología que era reunirse en los patios de un psiquiátrico, hablar de lo que ellos quisiesen hablar, debatir, escucharnos, elegir algunos pedacitos, hacer ediciones muy rudimentarias. En esa época no había internet, tampoco edición por computadora, sino que era trabajar con una doble casetera e ir extrayendo pequeños momentos y salir al aire por una FM comunitaria. Nos dimos cuenta enseguida que si salíamos en una, podíamos salir en 2, en 3, en 10, y cuando nos quisimos dar cuenta, había ya entre 40 y 50 radios de Argentina que difundían lo que en esa época llamábamos los micros de la colifata. Quiero saludar a otro doctor que está en la provincia de Córdoba, que quiere compartir estos minutos, que no sé si lo conocerás, es un destacado psiquiatra, psicólogo y cirujano, que es el doctor Carlos Cornaglia. Buenas tardes, doctor. Hola, Enrique, buenas tardes. Un gusto escucharte y estoy escuchando muy atentamente lo de mi colega, con quien se nota que nos une una época y ciertos caminos comunes, incluido lo de Moffat y lo de Pichon Rivière. ¿Cómo hizo Mariano para vivir tras los muros y poder primero empezar a hacer esa terapia radial, si lo podemos llamar así, y empezar también a descubrir las distintas problemáticas, Mariano, por las cuales cada una de esas personas estaba internada, ¿no? Bueno, había... En esa época el Hospital Borda era un hospital nacional. Uh-huh. Había gente de todas las provincias, con múltiples problemáticas, también con múltiples diagnósticos. Uh-huh. Pero a mí lo que me interesaba era de alguna manera la comunicación.
Ajá. porque y sobre todo hacer lugar a los modos que cada quien tenía de narrar el mundo, de contarlo. No importaba si era normal o no normal, delirante o no delirante. O sea, lo que importaba era crear un espacio donde aquello que se diga pueda obtener un auditorio. Es decir, que eso dicho conecte con alguien que escuche, que lo aloje, que le haga un lugar en su escucha y que se produzca un encuentro. En ese momento yo estaba empezando la carrera de psicología. Lo que más me interesaba era esta puesta en contacto con el mundo, entre comillas, de los normales, ese mundo habitado por los prejuicios, por los temores, a veces por la idealización también, todos modos de que mal o bien intencionados, en general nunca son mal intencionados, terminan degradando la condición de ese otro. Pero lo que nos fuimos dando cuenta y fuimos descubriendo en esta especie de tejido que íbamos creando, porque como les dije, se grababa en el hospital, después en la semana yo realizaba un trabajo de montaje o de edición muy, muy rudimentario, tratando de respetar que por lo menos aparezca un poquito de cada uno que había hablado, tratando de no transformar tampoco el sentido de aquello dicho, pero sí facilitar que se puedan contactar con los oyentes. Y los oyentes, imagínense, ¿no? En esa época era muy novedoso, no existía algo parecido. Entonces, la gente de repente escuchaba por radio discursos de otras personas que decían cosas que quizá ese oyente tenía ganas de decir. Entonces ahí ya se producía un primer hecho que auspiciaba un encuentro. Y empezaban los mensajes de oyentes. Lo que hacíamos, lo que yo hacía y las radios retransmisoras hacían era grabar todo llamado de todo oyente. Y al sábado siguiente, como un chasqui de la comunicación, me aparecía en el hospital con esos pequeños fragmentitos de mensajes que venían de otra localidad, de otro lugar. Entonces, quien había hablado el sábado anterior se daba cuenta que lo que decía tenía algún tipo de resonancia en alguna otra persona. Y ya eso generaba un interés por el presente, incluso una expectativa. Digamos, había una espera en un lugar para gente desesperada. Y bueno, y después empezamos a pensar, bueno, ¿de qué se trata esto, no? Y así fue como lentamente se fue constituyendo como parte de un proceso terapéutico, pero también como una herramienta para trabajar las dificultades que tenemos como sociedad para relacionarnos con todo aquel que se nos presenta a priori como distinto. Lo que había en el Borda era, y si lo pensamos desde ahí, había una especie de producción sincrética. Correcto. Del discurso, porque imagínense, había gente que venía del Chaco, otro venía de Ushuaia, el otro del centro de la provincia de Córdoba, y cada uno con su cultura, portando lo propio de su comunidad, pero al estar encerrado, chocando y encontrándose con otras culturas. Además de aquello que tiene que ver con, si se quiere, la dimensión psicopatológica, que haría de esos discursos un modo, una gramática que no es la que comúnmente solemos escuchar. Y estos encuentros eran muy interesantes. Estamos hablando con el doctor Mariano Alfredo Olivera, director de la Colifata,
¿Dónde estás ahora, Mariano? Estoy en París. Ajá. Yo vivo aquí hace 12 años, desarrollando proyectos como la Colifata, pero de este lado, y siguiendo, digamos, y continúo trabajando para Argentina y para el proyecto de Colifata de Argentina, además. Yo lo que le quería preguntar al doctor Cornaglia, si puede, en este lugar que era tras los muros en aquel entonces, 31 años atrás, y si pasa hoy todavía que un medicamento puede enfermar a una persona y llevarla a un neuropsiquiátrico. Esa es la pregunta, doctor Carlos Cornaglia. Qué pregunta, Enrique. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer todo este aporte de mi colega Mariano Olivera, realmente excelente. Yo calculo un poco más viejo que vos, Mariano. Sí, que en 1972 yo lo conocí a Moffat en Rosario, cuando yo era estudiante de psicología. Mirá vos. ¿No? Sí, y a partir de ahí, bueno, quedé muy impresionado por todos los aportes de él, y si bien en nuestra facultad en ese entonces no existían quizás todas esas ideas, eso quedó en mí, pero mucho más tempranamente, en mi infancia, yo nací en la provincia de Santa Fe, en Armstrong, sobre la Ruta 9, y mis padres viajaban frecuentemente a Córdoba, porque teníamos familiar en Córdoba, así que siempre pasábamos al frente del Hospital de Oliva, así le llamábamos, ¿no? Mirá vos. Eso lo vi desde chico, siempre impresionante, porque se veía desde la ruta cada uno de los pabellones. No sé si sabés, Mariano, que el Hospital de Oliva en ese entonces tenía 600 hectáreas, y que fue el segundo hospital que se hizo en la época de Domingo Cabret. La primera fue ahí en Open Door, en la provincia de Buenos Aires. El segundo fue en Oliva. Y bueno, me quedó muy grabado todo eso desde niño. No hay duda que influyó en mi interior. Y posteriormente, alrededor del año 1974, ya habiéndome recibido de psicólogo y estando agregado a una cátedra de perfil psicoanalítico, bueno, me pidieron del hospital que fuera a dar clases de psicoanálisis para los residentes del Hospital de Oliva. Así que ahí comencé a entrar al hospital, y bueno, y había una distancia enorme entre el psicoanálisis freudiano de aquella época y lo que se podía aplicar en el hospital, así que tuve que ir reformulando todas mis ideas. Tu descanso ideal comienza en Hotel El Rincón de Areco. Descubrí el equilibrio perfecto entre comodidad, tranquilidad y estilo en un entorno pensado para disfrutar cada momento. Relájate en nuestra piscina. Desperta cada mañana con un delicioso desayuno incluido. Y viví una experiencia inolvidable en San Antonio de Areco. Te esperamos en La Valle 299, San Antonio de Areco. Reserva hoy mismo y asegura tu estadía. Hotel El Rincón de Areco, el lugar donde el descanso se transforma en una experiencia única.